hermano y mi amigo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Liceo, Dios te bendiga. Es un placer para nosotros, le estaba comentando, ¿verdad? Nuestra gente que está ahí conectada, que es un honor tenerte aquí porque tienes una trayectoria, ¿verdad? Somos humildes en el Señor, pero reconocemos, ¿verdad? Dice que le dé a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. Y nosotros hoy queremos reconocer tu Amén. trabajo Amén. y te damos gracias de antemano por aceptar esa invitación, ¿verdad? Decirme un sí, como dice la palabra, nos movemos en el sí y en el amén. Así que gracias por Amén. estar aquí, Jesús Villanueva. ¿Cómo tú estás? Bueno, gracias al Señor, muy bien, confiando siempre en Él y tirando para adelante. Esa es una frase célebre y favorita mía. Siempre confiando en Dios y tirando para adelante. Saludamos a toda la gente que tenemos conectada ahí en vivo. Para mí un alto privilegio poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes y contigo, Lice. Amén. Amén. Un tema, ¿verdad? Poderoso que tenemos el día de hoy. Nosotros estamos agradecidos de que tú estés aquí, porque le decía a las personas que tu carrera es amplia, tiene muchos años, ¿verdad? Trabajando para el Señor y fuiste uno de los que rompiste muchos mitos, ¿verdad? Con tu creación, con tu arte, porque el talento nos lo da el Señor. Y cuando lo Amén. depositamos en la mano de Dios, rompemos barreras. Porque lo que Así hoy es. es normal, cuando tú empezaste, eso era pecado. Muchos pensaban que eran pecado y tu música tú sabes, tu modernidad, quizás a muchos no entendían, pero era un propósito que Dios estaba abriendo para que tú abrieras camino, ¿verdad? Esta generación que se ha levantado y ha seguido tus pasos. ¿Cómo tú te sientes con tantos años, ¿verdad? Sirviéndole al Señor y que tú aún estás de pies? Porque empezar... Bueno, en el principio uno va, pero a veces muchos empiezan, pero luego se caen, pero tú te has mantenido y te vas como entrando a la vanguardia, no te quedas atrás, siempre estás renovando. ¿Cómo tú puedes hacer eso de mantenerte aún de pies? bueno, tú sabes, Lisette, que realmente Dios es el sostén de uno. Así como cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí, o cuando él confirmó más bien el llamado, porque ya él lo había llamado desde que lo rescató de las aguas y fue instruido y criado por los mismos egipcios. Desde ahí Moisés ya había estado llamado. Cuando él entendió en su juventud que él era hebreo y que tenía que defender a su pueblo, a su tierra, de los abusos, el mismo pueblo que lo había criado a él, de los abusos de los egipcios. Entonces, claro, él se adelantó y empezó a actuar en el tiempo en que no era que debía actuar y mató, hizo muchísimas cosas indebidas y tuvo que salir corriendo de Egipto. Asimismo, cuando Dios llama, Dios te entrena, te prepara, te instruye para que uno pueda mantenerse en el propósito. Si yo quisiera incluso en el día de hoy aprovechar todo lo que vamos a hablar y tomar a Moisés y su llamado como el modelo y el ejemplo, como un paradigma a seguir en cuanto a estas cosas. Por eso es que nos hemos mantenido, porque lo primero es estar completamente seguro de que lo que estamos haciendo es un llamado de Dios y entonces de ahí en adelante depende el propósito. Amén. Y eso es lo que nos conecta ahí. Eso es lo que te ha mantenido, ¿verdad? Empezaste con algo muy especial y verídico que es Dios, ¿verdad? Dios es que te soñó, Claro. Dios es que te ha dado tus talentos y por Dios estamos aquí. Estamos ahora Amén. mismo, Jesús, viviendo unos momentos muy difíciles, ¿verdad? Y quizás muchos se han desenfocado, aún creyentes, han perdido la esperanza, están un poquito angustiados, desesperados. Y nosotros, Dios nos dio este tema entendiendo el propósito. Queremos saber qué tú piensas de esta situación que está pasando y esta tragedia que tiene el mundo, ¿verdad? ¿Qué propósito tú crees que Dios tiene para nosotros al permitir que esto suceda, Villanueva? Mira, tú sabes que las cosas en Dios no son a lo loco. Eh, hasta los pelitos de nuestros cabellos, todos están contados. Y así como Dios libró a Egipto, a los hebreos de los abusos de los egipcios, así mismo nos va a librar de esta pandemia, de esta peste, de esta plaga.
Pero para eso nosotros tenemos que meternos en su propósito. Y voy de nuevo a tomar, yo no sé si tú en estos días has reflexionado en torno a los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreo, que es donde Dios confirma el llamado de Moisés. Y en ese llamado, Dios obra por senderos y caminos extraños, ¿verdad? O sea, Moisés haciendo su trabajo de ganadería y en ese monte le muestra ese pequeño árbol ardiendo en fuego, pero entonces lo misterioso es que el fuego no se apagaba. El fuego no se apagaba. Entonces, obviamente eso despertó la curiosidad de Moisés. Y entonces ahí es que Dios, en el llamado que de una vez le hace a Moisés, le dice, espérate, no es como cuando tú eres un carajito, no es cuando tú eres un muchacho, no es como en ese tiempo, espérate. Lo primero que vamos a hacer es que te vas a quitar el calzado. Te vas a quitar el calzado. O sea, vamos a enseñarte prudencia, vamos a transmitirte poder y vamos a enseñarte cómo es que se vive en la presencia de Dios. Y ese llamado, entonces, él preparó a Moisés para que Moisés pudiera tener la conversación que de ahí en adelante tuvo con Dios, ¿no? O sea, cuando tú miras Éxodo 3, 1 al 6, tú vas a ver ese llamado, los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 2 de Éxodo están presentando de manera directa cómo clamaban los hebreos ante los abusos del faraón y de Egipto. Luego en el versículo 10 del capítulo 3 vamos a ver el propósito que Dios le da, entonces a Moisés. Y le dice, mira, yo te estoy llamando es para que tú vayas a Egipto, vuelvas allá y libere, le diga al faraón que libere al pueblo, que nos vamos, vamos a caminar en el desierto, vamos a echar para adelante, nos vamos a llevar todas las cosas nuestras, se lo vas a decir eso, ¿no? Yo sé que no solo con Moisés, pasa con nosotros, porque nosotros los seres humanos somos así. La respuesta rápida de Moisés en ese momento fue autodecalificarse. Sí, Moisés se autodecalificó. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, tú me estás mandando a mí en este tiempo un forajido, porque Moisés salió huyendo porque entendía que algunos hermanos de él lo iban a delatar de lo que había hecho, que había matado a un egipcio que estaba tratando de abusar de alguno de su pueblo. Y obviamente lo vieron y Moisés salió corriendo. Y entonces ahora, frente a este propósito de volver a Egipto a liberar al pueblo, espérate, ¿quién soy yo? O sea, yo soy una ñañanguita, yo no soy una gran cosa. O sea, que como es eso que yo voy a ir a decirle a esta gente que posiblemente esté esperándome para delatarme, que tú me mandaste a esto, pero además decírselo al faraón, o sea, entrar ante un rey, frente a un rey, había que tener una autorización, ser comisionado de parte de otro rey, y más en el caso de un faraón, que no solamente era rey, sino que tenía categoría de Dios para su pueblo, Dios con minúscula, no Dios con mayúscula. Ante esa autodecalificación, entonces Dios le dio garantía. Miren, cuando Dios llama y nos conecta con un propósito específico, nos da una garantía, muchas. Nos garantiza de alguna manera todo de lo que nos va a librar en el camino. Una de las cosas que le dijo Dios ahí en el versículo 12 del capítulo 3 fue, mira, estate tranquilo, que yo te garantizo que tú me vas a volver a adorar aquí, en este monte.
aquí en este monte. Porque cuando uno mira a los demás hombres, profetas, apóstoles, patriarcas que Dios utilizó y que Dios llamó con propósitos específicos, ahí estaba la garantía. Porque, porque Dios se asegura de que a quien va a llamar, se asegura de protegerlo, por lo menos hasta que el propósito se ha cumplido y hasta el final. O sea, a pesar de esta autodecalificación de Moisés, Dios le da una garantía para que empiece a mirar que no era un relajo, que no era un asunto que él estaba sintiendo, que no era que él se iba a enganchar a una moda. Esto es importante. O sea, era serio. O sea, tú no te vas a enganchar a una moda. Tú no te vas a poner, tú no vas a ir a liberar a mi pueblo porque se te ocurriera tampoco. No, ni porque te estás sumando a la gran mayoría de los que hacen huelga contra Egipto. No. Yo te estoy llamando para que vaya a liberar al pueblo y te voy a garantizar que vas a volver a adorarme en este monte. Entonces, obviamente, es importante la conversación que se da con Moisés ahí. Y yo lo traigo a colación de la pregunta que tú me haces, dice. Porque cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que buscar en su palabra, en Él, en cada cosa que Él nos va diciendo, para asegurarnos de que ciertamente, repito, no es una emoción, no es una moda. Entonces, Moisés le pregunta, ajá, ¿y a nombre de quién? O sea, primero, ¿quién soy yo? Segundo, me autodecalifico. Tercero, ¿en nombre de quién? O sea, porque no es solo liberar, voy a estar frente al faraón. ¿En nombre de quién? Yo me voy a parar frente al faraón. Y en los versículos 13 al 17, el Señor le dice, yo soy el que soy. Aleluya. Yo soy el que soy. Y así como lo llamó ahí, cuando se le apareció en medio de la zarza ardiendo, que le dice, yo soy el Dios de tus padres, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y qué bonito que Dios, para transmitirle confianza a Moisés, le habla de sus padres. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. Eso lo dice luego el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios no es Dios de muertos. No le dice, yo era el Dios de tus padres. No, yo soy el Dios de tus padres. Y entonces esto es lo que tú le vas a decir tanto al pueblo hebreo como al faraón. Yo soy el que soy, el Dios de vuestros padres. Y vuelve y repite, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él sigue garantizando que no es un estado catatónico, que no es una locura, que no es porque a ti se te haya ocurrido, es que hay un llamado que trae consigo un propósito. El desafío entonces al faraón viene ahí porque todo llamado, todo propósito tiene un desafío grande, y el desafío era precisamente enfrentarse al faraón, y decirle todo lo que había. O sea, cada vez que el faraón se endureciera y se retorciera y se negara, bueno, y lo interesante de todo esto es que no estamos hablando de cualquier faraón, dice. O sea, estamos hablando del faraón que era prácticamente hermanito de él. O sea, es quien se había criado con Moisés. Y además se supone que iban a gobernar juntos. Y ahí está, o sea, todas estas cosas. Ahora enfrentarme a ese que era mi hermanito, porque ya el papá había muerto hacía tiempo, enfrentarme a mi hermanito y decirle a mi hermanito que esa gente que están ahí
realmente son mis verdaderos hermanos. Es mi verdadero pueblo y que había que dejarlo ir libre. Ese desafío no era fácil, uno lo puede ver ahí de manera directa en los versículos 18 en adelante hasta el 22 del mismo capítulo 3 de Éxodo. Pero Moisés, ante el desafío que tiene que presentar, porque Moisés de alguna manera u otra está mirando, pero también él está tratando de asegurarse, de asegurarse de que él iba a tener protección en la misión, en el propósito que iba a cumplir, ¿no? Entonces aquí viene su segunda excusa. Wow. A ti te ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado, a mí me pasó. O sea, nosotros estamos aquí y seguimos. O sea, en mi caso, ¿verdad? Esos poemas dramáticos, esas coreografías, esas danzas, empezar el movimiento urbano en un tiempo altamente desafiante, abrir las puertas. Bueno, lo propio estamos viendo en Moisés. O sea, Moisés sabe que cuán duros eran sus hermanos. Entonces, esa es la segunda excusa. La segunda excusa de Moisés es, ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer. Ahí uno lo puede ver en el capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Del libro de Éxodo. Ellos no me van a creer, no van a creer, no me van no me van a decir, es verdad, el Dios de nuestros padres se te apareció, Jehová se te apareció, no me van a creer, Señor, olvídate de eso. Yo me imagino a Moisés en su afán en su afán y en su incertidumbre, porque cuando uno está frente a un llamado con un propósito definido importante, uno se pregunta, pero oye, y la gente no hace caso. En el caso específico de Moisés, ellos no me van a creer. A nosotros se nos da muchas veces eso, ¿no? Pero aquí viene la primera señal. Además de las garantías que el Señor ya está dándole a Moisés, viene entonces la primera señal para que le crean. Capítulo 4, versículo 3 al 5 de Éxodo. Entonces el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? What do you have in your hands? ¿Qué tienes en tus manos? A ver, un pedazo de palo, porque lo que él tenía en sus manos era un pedazo de palo, o sea, la vara, el cayado para arrear los bueyes, las ovejas, el ganado, como ganadero al fin, ¿no? Tenía su vara o su cayado, y eso era lo que él tenía en sus manos. Y Dios le va ahora a decir a Moisés, como te lo dice a ti, Lisette, y como me lo dijo a mí con las artes, y como se lo está diciendo a muchos de los que están ahora mismo mirándome, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? Bueno, exactamente, Moisés responde lo que él entendía que tenía en sus manos, un pedazo de palo, una vara, pero yo lo que tengo aquí es una vara, porque aquí, así es como nosotros vemos las cosas. O sea, nosotros vemos las cosas como el mundo natural la ve en nuestras manos. Ese pedazo de palo pudiera haber sido una arma que un ladrón la usaría para darle un tablazo a alguien y robarle lo que tuviera y salir corriendo. Para Moisés era el instrumento de trabajo. Pero ¿qué era esa vara para Dios? ¿Qué era esa vara en las manos de Dios? Sí, yo recuerdo. O sea, ¿qué es la música urbana y el drama para la iglesia? Bueno, el drama para la iglesia era sencillamente llenar el programa en un cultural. El rap era algo callejero. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pedazo de palo en las manos de Moisés? Un instrumento de trabajo con el que él bregaba sus asuntos, su ganadería. Pero cuando Dios le dijo, suéltalo, Wow. échalo en el piso. Ya no era una vara, ya no era un pedazo de palo. Aleluya.
con esa primera señal. ¿Eh? Porque en las manos de Dios, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es más de lo que nosotros nos imaginamos. Es más de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos, Moisés creía que eso era un pedazo de palo. Pero Dios le hizo ver que ese pedazo de palo podía ser todo lo que Dios quisiera. En ese caso, una culebra. Y Moisés obviamente se asustó, pero ven acá, no era un palo que yo tenía en la mano. No era un palo. Claro, era un palo que tú tenías en la mano, era la vara y el callado. En tus manos, en tus manos. Pero en las manos de Dios es otra cosa. Pues fíjate cuántas cosas más interesantes se dan ahí en esa señal. Que la mayoría, bueno, yo no sé si sigue siendo así porque hay mucha veteranía ahora para atrapar culebras, pero mis abuelos me decían que la mejor manera de atrapar una culebra era agarrándola por la cabeza. O sea, tú la agarras por la cabeza y la tienes nominada. Y ya tú tienes la autoridad cuando la agarras en la cabeza. Pero Dios le hizo ver a Moisés que la autoridad que él iba a tener era tan inmensa que no importa por dónde agarrar el problema. Aleluya. Y por eso le dijo, agárralo por la cola. Wow. Porque cuando le hacemos caso al propósito para el cual hemos sido llamados, no importa cómo sea la dificultad que se nos presente en el camino, la vamos a agarrar por donde sea y la vamos a controlar. Y por eso es que la culebra, a pesar de que fue agarrada por la cola, volvió a ser un palo, un pedazo de palo en las manos de Moisés. Pero Moisés, como humano al fin, al igualito que nosotros, ¿verdad? Quería seguir viendo más. Y ahí viene la otra señal, la señal que tú y yo conocemos y que conocen los que están ahora mismo mirando este live. ¿Quiere un chin más, Moisés? Mira, déjame ver tu mano. Ok, tu mano está limpita. Métetela ahí en el pecho. Sácala ahora. ¡Wow! Una lepra encendida. Así que Moisés volvió y se asustó. Y Dios le dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, en tus pechos. ¿Y qué pasó? La mano se sanó. O sea, y ahí le decía, si ellos no creen a la primera señal, entonces vamos a darte una segunda. O sea, a Dios le interesaba que le quedara claro a Moisés que lo que le iba a seguir a él por obedecer eran cosas nuevas, grandes y trascendentes. Poderoso. Cosas nuevas, grandes y trascendentes. Le dijo, dame una ñapita. Sí, y le dio una ñapita el Señor ahí. Te voy a dar otra tercera señal para que tú veas cómo es. Y la tercera señal fue agua del río y la volvió sangre. Ahí tienes Moisés, te estoy dando señales para que a ti te quede claro. Pero sin embargo, ¿qué pasó ahí? El versículo 10 del capítulo 4 señala que vino una tercera excusa de Moisés. O sea, fíjate cómo viene, primero se autodescalifica, diciendo que él no es nadie. Y qué bueno, porque una de las cosas que Dios ama de nosotros, y lo señala en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Qué bueno que Moisés no dijo, sí, yo tengo de todo para ir. No, qué bueno que Moisés reconoció que no era nadie para que Dios sea y para que la excelencia del poder sea de Dios. Se reconoció que sin Dios no era nadie, ¿no? Pero en esta otra excusa de Moisés, que está en el versículo 10 del capítulo 4, es una excusa interesante. Bueno, hay quienes dicen, bueno, ahí Moisés dice que él es de poco hablar, no sabe hablar. Hay mucha gente que dicen que era tartamudo. Puede ser porque Moisés había sido instruido con los mejores intelectuales y sabios de Egipto. Y además los años que tenía ya en el momento de su llamado, 80 años. Era un hombre veterano que por lo menos debía saber resolver cosas, ¿no?
verbalmente hablando. Pero la mayoría de teólogos e investigadores bíblicos dicen que Moisés era gago, y por eso puso como excusa que le era complicado hablar. Wow. Sí, que le era complicado hablar. Eh, Puede ser que sí, que fuera gago, pero de todos modos era verdad. O sea, lo que le pasaba a Moisés, lo que él tuviera, ya sea que fuese gago, que fuese tartamudo, o que no hilvanaba las ideas, cosa que las dudo, pero si fuese eso también, Dios le dijo, pero ven acá, yo no soy que hago hablar al muro. Yo no soy que le doy voz a todo el que habla. Wow. Y entonces con eso le da otra garantía. Y le dijo, yo voy a estar en tu boca. Esa fue la otra garantía, yo voy a estar en tu boca. La primera garantía que vimos es, vas a volver a este monte y me vas a adorar aquí. Y ahora en el versículo 11 y 12 del capítulo 4 le dice, yo voy a estar en tu boca. O sea, es que el Señor, al que llama con un propósito, lo capacita, lo instruye, lo prepara. O sea, yo voy a estar en tu boca. O sea, no son asuntos de la noche para la mañana. Por eso fue que cuando él se quiso adelantar, tuvo que salir corriendo, porque el propósito estaba y el llamado, pero espérate, no es ahora. Pues, ya después de recibir ese entrenamiento, entonces Dios empieza a sacar todo eso de Moisés. Y esta declaración de garantía, que voy a estar en tu boca, es extraordinariamente grande, gigante. En el versículo 13 vamos a ver de Moisés, y vamos a ver la otra excusa, pero esta es bien negativa. O sea, después de todo esto, mira, Lisset, las garantías, las señales, ya eso era suficiente para que Moisés dijera, no, voy para allá, con todo lo power. Pero no, al contrario, Moisés, aquí fue la negativa más grande, le dijo, no, señor, imagínate a Moisés si realmente hubiese sido tartamudo, manda otro, ay, señor, dice el texto de la Reina Valera, manda otro, sí. Wow. Después de todas estas cosas extraordinarias y grandes, entonces la respuesta final de Moisés definitiva fue, ay Dios, envía otro en mi lugar. O sea, yo no soy ese. O sea, Dios se enoja. Capítulo 4, versículo 14 al 17, Dios se enoja. Sí. Pero en ese enojo que Dios tiene en esos versículos, lo que realmente Dios hizo fue colocar a Moisés en la perspectiva. Repito, Moisés entendía que sus hermanos hebreos no le iban a recibir, como también crees tú ante el propósito y el llamado que Dios tiene, que tú sabes que Dios te ha dado. No, la iglesia no me van a hacer caso. No, mis amigos, los de la escuela van a hacerme bullying. Los de la universidad me van a decir qué tonto eres. Moisés decía, ellos no me van a hacer caso. Y él todavía hasta este momento, él entendía que no le iban a hacer caso. Y luego está el que se va a enfrentar a Faraón y a sus ejércitos. Son dos cosas que cualquiera le coge miedo, de una vez. Entonces, por eso la respuesta de cierre de Moisés fue, manda a otro. Es el hombre que tú estás describiendo y que tú estás buscando, no soy yo, búscate a otro, manda a otro. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Wow. ¿Cuántas veces tú has dicho, manda a otro? Okay. Que yo no voy a coger esa pela no es para mí, porque enfrentarse al faraón
Wow. Bueno, hay que ver quién es tu faraón. Convencer a esos hermanos expertos en tantas cosas y que todos lo saben de que soy yo que tengo que cumplir, desempeñar esta función, tener este propósito. Aleluya. Manda manda a otro que no soy yo. Y entonces Dios le da el toque de gracia, el toque de gracia, el toque de gracia y le dice, mira, cuando tú llegues, Mm. Ay, cuando tú llegues, bendito sea Dios, tu hermano Aarón va a salir a tu encuentro y te va a sonreír. Y te va a sonreír. Vete tranquilo, te va a sonreír. Es que hay un hermano que Dios también le ha puesto como propósito que te haga el coro, amén. que te haga el dúo. Amén. Porque, porque es verdad, o sea, cuando uno tiene que cumplir un propósito que tiene muchas complicaciones, es verdad, porque mantener el propósito no quiere decir que todo va a ser color de oro, que todo va a ser color de rosa, o sea, es verdad, o sea, para Moisés no iba a ser así, no iba, y él lo tenía claro, pero esa sonrisa de tu hermano, cuando tú ves esa sonrisa, eso te va a desbaratar. Y Amén. así fue. O sea, lo demás es historia. Ha pasado conmigo también. Cuando tú dices, wow, te ha mantenido tantos años en el ministerio, bueno, indudablemente que ha sido una lucha, que ha Amén. sido una pela. No es fácil. Por eso es que mantener el propósito, no todo va a ser color de rosa y color de oro. No, 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 no. Pero hay garantías de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que estar claro es que Dios nos está enviando. Y lo segundo que tenemos que estar claro es cuál es el propósito. ¿Mm? Y a qué yo voy para allá, Moisés. No, lo que tú vas a hacer es convencer a esa gente de que fue Dios que te envió a tus hermanos. Y lo segundo es enfrentarte al faraón para que los deje ir. Esa tarea no era fácil, como no es fácil ninguna tarea. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, versículo 22 en adelante, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que agarro mi cuerpo, me fajo conmigo mismo. Amén. Me fajo conmigo mismo. O sea, Dios enfrentó a Moisés consigo mismo, como lo ha hecho conmigo. Me ha enfrentado conmigo mismo. Igual que a ti te ha enfrentado contigo. Porque, bueno, Jesús lo dice de una manera más interesante. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera vivir piadosamente, Amén. dice Pablo, va a padecer persecuciones. Y el mismo Jesús dice en Mateo 5:12, bienaventurados, gócense cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros. Wow. Entiendo. ¿Qué es lo que hace que uno se sostenga en el tiempo? Lo primero es contar con la presencia de Dios. Amén. Moisés se lo dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Lo número dos, asegurarte que es Dios que te está llamando. No te enganche a un determinado propósito. Que las emociones no te metan en donde no te han llamado. Asegúrate que el propósito en el que estás es una misión que Dios te llamó a cumplir. Tenemos que asegurarnos de eso. Y luego vamos a pelear con nosotros. Primero negándonos. Muchas veces, no es solo una vez que uno se autodescalifica de muchas maneras. Muchas veces. En el propósito, Moisés cometió mucha pifia. Bueno, porque son humanos, ¿verdad?
Ya después frente al faraón, esa liberación se dio con todos los power, pero en el avance hacia Canaán, hacia la tierra de Canaán, y las provisiones que Dios le daba como pueblo. Mira, Moisés, dile a la roca que te dé agua. Wow. Y Moisés le dio un tablazo a la roca. Y yo, Tú también. Yo lo he hecho, sé que pero yo lo he hecho muchas veces. Y eso no significa que no ando en el propósito, pero que también el mismo propósito nos va a ir moldeando. amén. ¿Ya? Moisés, Gloria. Dios le dice a Moisés que no había nadie como él de manso en la tierra, Mm, un tipo tan bravucón, porque en el camino el Señor nos va moldeando. Bueno, eso es lo que ha hecho conmigo. Yo entiendo, en un resumen, seguimos haciendo, o sea, seguimos actuando, seguimos en la declamación, seguimos bailando para el Señor, seguimos dando conferencias, seguimos predicando, seguimos evangelizando face to face. Y ahora el Señor nos ha dado una misión muy grande y es la de hacer cine. wow. O sea, estamos haciendo cine cristiano. Y bueno, y eso es parte del propósito de seguir transformando los asuntos artísticos. Ahí es que estamos, Lisette. Amén. Háblanos un poco de eso, de ese proyecto tan maravilloso. Vi que ya usted ha hecho una, ¿verdad? Una movie bien atrás, que creo que estaba un amiguito que él canta rap y vi que estaba con usted, RT, y lo vi Don RT. y me alegra ver, ¿verdad? Porque nosotros servimos a Dios y hay muchos ámbitos que hay que llegar y muchas veces que se cierran y no entienden el propósito. Pero como tú dices, así como Moisés se negó, pero llegó un momento que Moisés aceptó el reto, ¿verdad? Y yo sé Claro. que quizá en algún momento tú has dicho, pero ¿y estaré haciendo lo correcto? O quizás no sientes el apoyo y tú persistes y sigues tocando. Muchachos, deja eso, que tú no vas para ningún lado. Siempre el enemigo levanta personas para desanimarte. Pero qué Bueno, él dice, la primera película que Dios permitió que lleváramos al cine en este país, República Dominicana, se llamó Reinicio. Ya en cualquier momento los vamos a colgar en algunas plataformas donde nuestros hermanos van a verla. Todavía no la hemos colgado en ninguna plataforma, pero cuando hicimos Reinicio, nosotros duramos en la postproducción, editando esa película, cerca de 4 años. wow. Cerca de 4 años. Y no porque fuera una complejidad, sino porque no teníamos los recursos. Primero la hicimos en una especie de evento. Vamos a hacerla, vamos a empezar a filmar tal fecha. Se nos olvidó capturar los audios. Y entonces tuvimos que hacer todo ese trabajo porque estábamos empezando, ¿no? Y después que la concluimos, bueno, en medio del proceso, ¿verdad? Del trabajo, hasta mi esposa me dijo, papi, ¿tú estás seguro, tío? El Señor te quiere en eso. Los 8 integrantes que había en el crew, porque no éramos muchos, el crew era un equipo muy reducido, éramos 12, pero no siempre estábamos los 12 en el set a la hora de filmar. Siempre éramos 8, a veces llegábamos a 12. Y ya ellos tenían eso olvidado cuando de repente ven Reinicio en el cine, que empiezan a ver la publicidad. ¿Qué? Eso Y sabe, no, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo porque a nosotros nos queda claro que todavía el tipo de cine que estamos haciendo es un cine experimental. Y esta gente son muy exigentes para darte la oportunidad de verlo en sus salas. Sin embargo, Dios le dio la gracia. Dios le colocó la gracia a esa película. Esa película duró 5 semanas en cartelera, wow. aquí en los palacios de cine en República Dominicana. Y al día de hoy son muchos
son muchas las personas que ya han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones, muchas las personas que han sido inspiradas y edificadas viendo la película Reinicio. Y ya posterior a eso, en época más reciente, el Señor nos dio la película Expresos, y la calidad de esa, ahí es que está nuestro querido hermano Don Erretel de la Unción, es parte del elenco de esa película. Esa duró 13 semanas en cartelera, y va a llegar a diversos canales de televisión, y estamos ahora en los procesos de conversaciones para colocarlas en diferentes plataformas para que nuestra gente que no está en República Dominicana tenga la oportunidad de ver tanto la película Expresos como la película Reinicio. Y estamos actualmente en la estructuración ya de una nueva película que vamos a filmar próximamente, y también estamos envueltos en una nueva producción discográfica que vamos a dejar ver ya por las redes sociales, por YouTube, por los diferentes... yo hacía tiempo, ahora es que estoy empezando a trabajar las redes, yo no lo hacía. Y entonces mucha gente me dice, pero ¿dónde están tus temas? La mayoría de mis temas no están colocados. Bueno, hay gente que los ha subido yo por su parte, algunos, no están todos, pero ahora vamos a empezar a colocarlos porque todavía siguen siendo de bendición, y también los temas nuevos que tenemos. Es poderoso y nos alegra, ¿verdad?, saber que estás entrando a este mundo de las redes, porque es una buena oportunidad para ministrar. A veces quizá en el afán de la vida o no le habías prestado quizá la atención que necesitaba tú estar aquí, porque te necesitamos. Queremos ver más de Villanueva, porque nos representa como cristiano, ¿verdad?, ese talento que Dios te ha dado, que ha abierto muchas puertas y no puedes estar escondido. Tenemos que verte más y nos alegra que ya estés aquí con nosotros, y esperamos que a partir de este live no sea el primero, sino que sean muchos, porque tú tienes Amén. que darnos a nosotros. Y Amén, amén. Esa reflexión, ¿verdad?, tan hermosa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de Moisés y esa historia, verdad? Pero sí. El Señor dice que son nuevas cada mañana. Cada quien Dios le da como ese punto para llegar a nuestros corazones, y qué bueno es levantarnos a pesar de las excusas. Él puso varias excusas, pero Dios tenía el dedo en el renglón. Dios tiene un propósito para ti y para mí, Villanueva. Y aunque le nos da como detente, porque Él sabe lo que viene, ¿verdad? Después de ese llamado, y entendemos el llamado, y como tú dices, no es que tú elijas el llamado. Es muy diferente engancharse a un llamado a que Dios te llame. Porque cuando Dios te da ese llamado, ¿cuál es la diferencia? Y dime de eso. No, le sé que el que se engancha termina enganchando el llamado, porque no era de él. O sea, eso, tanta gente hemos visto así, que terminan, que dicen, no, Dios me llamó para esto y me llamó a las naciones, y luego se van a las naciones y en las naciones queda enterrado eso para lo que Dios se supone que lo llamó. Por eso es importante asegurarse que hay un propósito en lo que tú dices, y aunque la duda llevó a Moisés a establecer todas estas cuestionantes y sus incertidumbres, esas cuestionantes, en la medida en que Dios le hablaba, le iba dando seguridad. Amén. Le iba dando firmeza, porque era que él también además iba confirmando que ciertamente contaba con ese apoyo. Aquí hay mucha gente, ¿verdad?, en este live, en sintonía, que yo estoy bien seguro que están analizando a la luz de lo que Dios nos ha estado hablando en estos momentos. En este tiempo de crisis, es importante identificar cuál es el propósito de Dios contigo con relación a tus vecinos, con relación a tus compañeros de estudio, con relación a tus compañeros de trabajo, con relación a tu casa, tus hermanos, con relación a la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Tu propósito, el tuyo. Y no te pongas a mirar el propósito del otro, porque posiblemente vas a quedar prendido y enganchado en un propósito que no es tuyo, que es de esa otra persona.
¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. He conocido demasiada gente que creen que tienen un propósito con un ministerio específico y al final terminan hasta maldiciendo. ¿Sabe por qué? Porque ese no era su propósito. Entonces tenemos que identificar de una manera clara y meridiana cuál es el propósito, cuál es el propósito. Claro, claro, hermanos, hay propósito, hay un llamado, hay un propósito general de guardarse en santidad. Ese es un propósito de todo, de guardarse en santidad, de ganar gente para el Señor. Ese es un propósito y un llamado a la colectividad cristiana, pero hay propósitos específicos. Amén. Y en esos propósitos específicos es que no nos debemos enganchar, tenemos que identificar. Así como Moisés le quedó claro, ¿qué es lo que voy a hacer? Oh, vas a ir a liberar a mi pueblo. Pero junto con eso, a convencerlo de que tú vas en nombre del yo soy. Amén. Poderoso. Villanueva, nos quedan como 7 minutos, ¿verdad? Te tengo un reto. Nosotros queremos que tú nos declame algo rápido, sea improvisado o sea de aquellos tiempos. Declámanos algo, por favor. Lo que llegue, queremos escuchar algo de eso tan maravilloso que tú sabes hacer. Así que te la puse fácil, no te puedes quejar. Me la pusiste fácil, ¿eh? Tú sabes que mucha gente amó el esposo de María, no es cristiano de verdad. Critica a los hermanos que van a su casa a orar y le entran unos celos cuando ella va a hacer la culto o cuando la van a buscar. El esposo de María no es cristiano de verdad. A él le gusta la comida con mucha carne salada. Bueno, ese es uno de esos clásicos. Pero tú sabes que mucha gente yo tengo ya 51 años de edad. Y hay mucha gente que me dice, pero ven acá Villanueva, ¿y hasta cuándo? Tú saltas y brincas como un carajito ahí. Bueno, que hay que llevarle gozo, hay que llevarle gozo a los hermanos también. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Villanueva? ¿Hasta cuándo Villanueva? ¿Hasta cuándo es que tú vas a seguir cantando reggae y todas esas cosas que me ponen de revés? Yo, dime papá Vi, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta que baje Dios del cielo, se acabe todo, o se entremezca tu vida, o te salga del lodo? Porque tú no es una moda que se pega a veces, es algo que todo el tiempo te paga con creces y te sirve de estamina, esta medicina que se mete hasta los huesos como vitamina. No me digas hasta cuándo que esto no se arruina, solo cuando baje Cristo, que esto termina. Poderoso, mi gente, ese es Jesús Villanueva. Síganlo en sus redes cuando terminen y lo tendremos aquí nuevamente, ¿verdad? Te voy a comprometer que cuando salga la próxima película, venga aquí a presentarnos, la verdad, tus proyectos, cada vez que tú quieras el proyecto, presentárnoslo, estas plataformas son tuyas. Te damos gracias. Siempre terminamos haciendo una oración, ¿verdad? Por los enfermos, Amén. Y queremos darte la oportunidad de que tú hagas ese clamor, ¿verdad? Por aquellos. Y quiero que me presente a Patricio, que es un hermano que hemos estado orando poderosamente. Dios ya lo ha librado de muchas y está en recuperación. Y esto es un compromiso con él. Hemos visto la mano de Dios y no quitamos el dedo del renglón. Así que esto es tuyo. Te despide por ahí mismo y esa oración, lo que Dios ponga en tu corazón, y termina como tú quieras, porque esto es tuyo. Aquí estos minutos que quedan son tuyos. Padre, en el nombre de Jesús queremos primero, antes que nada, clamar por Patricio. Amén. Tú sabes sus condiciones, yo no lo conozco, pero tú lo conoces. Gloria. Tú sabes de cuántas cosas ya le has librado, de cuántas cosas ya le has sanado. Pedimos, oh Dios, que hagas tu obra perfecta en él, en el nombre poderoso de Jesús. Pero además queremos clamar por todos nuestros hermanos que están en contacto ahora mismo. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus peticiones, tú sabes por qué te están clamando, pero también, Señor, tú sabes con cuál propósito los has llamado a cada uno de ellos. Padre, asegúrales, afírmales el propósito para que ellos entonces sean instruidos y capacitados para avanzar en el nombre de Jesús y para que esas herramientas que ellos tienen en sus manos, así como Moisés tenía ese pedazo de palo, Señor, que ellos la coloquen en tus manos para que en tus manos se hagan cosas nuevas.
grandes y trascendentes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos los que están ahí. Gracias Villanueva y toda mi gente que está ahí conectada. Muchas gracias por estar aquí. Y yo sé que ha sido de bendición. Dios ha tratado conmigo. Como te he dicho, he escuchado esa historia muchas veces, pero hoy fue algo nuevo, ¿verdad? No podemos ponerle excusa al Señor. Siempre estamos a veces queriendo como decirle, Señor, a otro, pero no, el Señor hoy nos dijo, esa te estoy llamando, entiende el llamado, entiende el propósito y sigue caminando. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo Jesús Villanueva. Muchas gracias por el honor de estar aquí con nosotros. Un besote grande y te quiero mucho. Amén. Gracias por ese privilegio. Amén. De darme esta oportunidad de hablar por este medio. Tú lo sabes. Dios te bendiga. Amén.